Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Taller Central La Salina, Cabima, Estado Zulia. Estamos ubicados en el taller de limpieza abrasiva El Tigrito, en donde ya está disponible el equipo EcoKeep vapor abrasivo, en donde vamos a someter probetas, 180 probetas a preparación de superficie, solo con agua. Otras van a ser sometidas con inhibidores de corrosión, con dos tipos de inhibidores de corrosión y dos formulaciones, la recomendada por las normativas y otra por proporción de 5:1. Estamos ahorita en los preparativos, el tiempo ambiental no nos está ayudando mucho, estamos esperando que se den las condiciones y bueno, monitoreando humedad relativa y punto de rocío. Ok, aquí tenemos las probetas que van a ser utilizadas, son 180 en total, de dimensión 10 centímetros de ancho por 15 de largo. Ya bueno, un segundito. Todas están debidamente redondeadas y todas tienen su numeración, con toda nuestra calidad con su numeración. Esta es 171, si se logra ver, y todas fueron redondeadas en su borde. Estas son las probetas que se van a utilizar en los diferentes tipos de preparación de superficie. Se aplicarán dos tipos de inhibidores de corrosión, el Hot Blast y el Hot 102. También de la empresa Chrome se va a utilizar sistema epoxi y un poliuretano. De la gente Intersim, Venezuela de Pintura, se utilizará Intersim 22, igual con un pigmento rico en zinc, de la gente de Pintura International. Igual vamos a usar epoxi poliuretano y un epoxi fenólico, la gente de Pintura Flomuco. Igualmente se utilizará un epoxi poliamida y un epoxi poliuretano. Y de la gente de Venezuela de Pintura, zinc orgánico y un esmalte poliuretano. Por lo pronto, estas son las 4 empresas que atendieron el llamado para someterlas a pruebas de desempeño, ensayos atmosféricos y pruebas de ensayo sumergidos. Igualmente ensayos de laboratorio del Departamento de Estudio de Corrosión de la Universidad del Sur. 28 de octubre del 2017, Talleres Centrales de La Salina. Prueba de conductividad del agua, el procedimiento que se está siguiendo, las 2 muestras del agua, en donde se procederá a chequear qué componente químico tiene el agua. Proporción de preparación 50:1 según recomendación de fabricante. En este caso 60 galones. La proporción sería 1.2 para 60 galones de preparación. Esta concentración entonces sería 50:1. Este es el inhibidor que vamos a aplicar al tanque. Y esa es la medida que está recomendando el fabricante para esta proporción. Se va a adicionar al tanque de agua, para entonces preparar probetas con inhibidores de corrosión. Medición de conductividad, dureza y pH del agua que está utilizando el recipiente EcoKeep 2 para la prueba de la creación de probetas. 27 de octubre del 2017. 15 segundos. Se da 15 segundos para la medición de dureza y posteriormente 27 de octubre de 2017, Talleres Centrales de La Salina, Cabima, Estado Zulia. Preparación de la probeta con inhibidor de corrosión a baja concentración, proporción 50:1. Presión de operación del equipo 25 psi.
Estamos alcanzando perfiles de anclaje entre 2 a 3.5. 28 de octubre de 2017, cupones sandblaseados con arena sin humedad, 30 cupones en total. Estamos en el patio central de la Salina, campamento El Tigrito, en donde estamos procediendo a la preparación de superficie de las probetas que serán sometidas a ensayos atmosféricos. Posterior a eso se prepararán 30 cupones más con inhibidores de corrosión, con dos tipos de inhibidores y marcas diferentes, y vamos también a cambiar la proporción de concentración. Taller Central La Salina, Cabima, Estado Zulia. Sistema de pintura, 27 de octubre de 2017, planta Taller Central de Salinas, de la casa fabricante Cromos CNC Coating. Vamos a utilizar un epoxi con poliuretano y otro acabado epóxico, venezolana de pintura, zinc inorgánico, esmalte poliuretano, y vamos a utilizar también el Intersim 22. Pinturas International, vamos a utilizar un esmalte poliuretano con epoxi fenólico, y también un acabado epóxico de acabado final. Se va a utilizar también el cemento PCC con los productos epoxi fenólicos que vamos a utilizar de esta casa. Y de la gente de Pinturas Flamuco, de la línea Carboline, vamos a utilizar un fondo epóxico. También vamos a usar un poliuretano de color blanco, de esta misma casa, y un epóxico cicloafilipalítico de alto sólido. Estos son los productos que vamos a aplicar, y este es el otro inhibidor que vamos a utilizar, inhibidor de corrosión. Por lo pronto estamos utilizando el otro elemento inhibidor. Estos son los sistemas de pistola Graco pulverizadora Airless portátil con batería de autonomía de 6 horas, 28 voltios, la cual se va a utilizar para el pintado de las probetas. Una pistola netamente portátil, la cual pulveriza a 2000 psi, alcanzando hasta los 2000 psi perdón, llega hasta los 4000, si lo pueden ver aquí. Tiene capacidad hasta de 4000 psi, 276 watts. Poderosa, pero portátil.